Vamos a hablar de en qué ahorrar. Y no en el que ahorrar de, bueno, no me compro una camisa o cosas así, sino de qué hago con el dinero que pude guardar. El otro día hablamos de ir separando de repente, pude ir separando 100 pesos por mes. ¿Qué hago con ellos? Bueno, hoy en un día muy especial, porque hoy, por lo que veo, celebramos muchas cosas, y una de las cosas que se celebran hoy es Gonzalo. Además, el Día Internacional del Ahorro. Sí, hoy es el Día Internacional del Ahorro, donde se promueve, sí, además es Halloween. Y además es Halloween, muy extraña combinación. Pero bueno, hoy es un día donde la idea es promover y hablar de este tema que es importante. Es una fecha que viene de 1930 y algo, etcétera. Y bueno, en este día tan especial vamos a charlar de en qué podemos ahorrar en Uruguay. ¿No? Nosotros acá en Uruguay, que cobramos usualmente en pesos, o mucha gente cobra en pesos, ¿en qué solemos ahorrar? Y ahí hay una primera pauta, algo que comentábamos la vez pasada, y es que, ¿se acuerdan la definición de ahorro que yo decía? El ahorro es un sacrificio hoy que hago por un bien mayor mañana. ¿Sí? Ese bien mayor, yo tengo que conceptualizarlo, tengo que saber qué es, para qué ahorro. Claro, lo que decías el otro día era, tenemos que plantearnos un objetivo. Voy a ahorrar, tengo que ahorrar para esto, o me hago la cabeza de que quiero ahorrar para comprarme este escritorio. Por ejemplo, ¿qué tiene eso de interesante? ¿En qué te ayuda? Es que si vos el día de mañana llegás a tu casa, 10 de la noche, estás muerto de hambre y decís, ¿qué hago? ¿Para mañana como en la oficina o me hago unos fideos con aceite y me llevo? Bueno, lo único que te puede ayudar a hacer ese sacrificio es que vos puedas visualizar el bien mayor que vas a tener después, ¿sí? Ese bien mayor que en realidad es tu objetivo, ¿no? Entonces, eso ya es la primera pauta, porque si yo estoy ahorrando para un auto, que usualmente es algo que se transa en dólares, podríamos decir, bueno, está bien ahorrar en dólares. Estoy ahorrando una casa, bueno, podría ser también para un viaje. Si estoy ahorrando para algo que en realidad se transa en pesos, podría decir hacerlo en pesos. Ahora, pensemos un poquito en el ahorro en el largo plazo. Ahorrar para algo dentro de muchos años, para mi jubilación. Yo, de alguna manera quiero guardar dinero, ¿sí? ¿Guardar el dinero en una moneda es ahorrar? O sea, cobro mi sueldo y, como decían Gonzalo y Gabriela, el hábito es más o menos ir a dólares. Entonces paso todo lo que me sobró este mes a dólares, o todo lo que expresamente pensé en guardar, lo pasé a dólares, lo metí ahí abajo del colchón y ahí quedó. ¿Eso es ahorrar? Bueno, eso es ahorrar desde el punto de vista que estamos haciendo algo interesante, que es sacarlo de la liquidez. Lo saco de la billetera, lo saco de la cuenta. Entonces gastarlo me va a ser un poco más complicado. Para gastarlo voy a tener que cambiar esos dólares, o de alguna manera voy a tener que hacer algún proceso que me implica cierto trabajo. Entonces es de cierta forma colchón, porque lo saco de mi circulante y lo pongo en otro lado. ¿Sí? Pero no es una inversión, es un dinero que no va a crecer. Bueno, no es una inversión en el sentido que de alguna manera no tiene un riesgo asociado. Ahora vamos a hablar un poquito del dólar, ¿sí? Pero vamos a empezar primero por lo básico, que es el peso. ¿Qué pasa si yo guardo la plata en pesos? ¿No? Yo cobro, no sé, X plata y deseo guardar este mes 1.000 pesos. ¿Sí? A lo largo del tiempo voy poniendo 1.000 pesos todos los meses. El problema que tenemos ahí es que ese dinero va perdiendo valor. ¿A qué me refiero? Todos conocemos más o menos el concepto de inflación. La inflación nosotros lo asociamos como que es el aumento de los precios de las cosas. Pero hay otra forma de verlo, que es la inflación en realidad es el valor que pierde mi dinero. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si la inflación interanual, por ejemplo, ahora es del 5,75%, quiere decir que lo que yo compraba hace un año con 1.000 pesos, ¿sí? Para comprar exactamente lo mismo, hoy necesito 1.000 pesos más el 5,75%, ¿sí? 1.057 con 50. Exacto, ¿no? Entonces, yo, digamos, si tengo los 1.000 pesos guardados, lo que pasó fue que yo voy pudiendo comprar menos cosas, ¿sí? Y ahí se da una discusión interesante, que es, muchas veces dicen, bueno, dicen que la inflación es el 5,75, pero yo voy al supermercado y los precios subieron más. O los precios, no puede ser esto, me están mintiendo. Hay que entender un poco cómo se calcula el IPC, que es lo que mide la inflación. Claro, no es producto a producto, sino que es una tabla que es una sumatoria y un promedio de todos los productos que reemplaza. En Uruguay, internacionalmente, está muy bien conceptuado en el sentido que se sabe que no se hace trampa. El Instituto Nacional de Estadística tiene publicado, digamos, todos los datos, cualquiera puede ir y verlo, y ver cuál es esa canasta básica por la cual se mide la inflación y qué peso se le da a cada uno de los productos. Entonces puede ser que de repente yo, si tengo 3 hijos y los mando a colegios privados,
y el colegio privado sube más que la media, yo puedo decir, en realidad la inflación para mí fue más, quizás para otra persona fue menos. Entonces, la inflación y el IPC no es necesariamente lo mismo, el IPC es lo que lo mide y es promedial, pero está bastante acertado para el promedio, ¿sí? ¿Y cuál es el problema entonces que tengo si guardo pesos? Que voy perdiendo valor de mi dinero a lo largo del tiempo, ¿sí? Claro, porque si yo voy a comprar algo por 1.000 pesos y al año siguiente preciso de los 1.057,50, quiere decir que mi dinero ya no me alcanza para lo que me alcanzaba antes. Exactamente. Bien. ¿Otra unidad posible cuál sería entonces? Bueno, ¿cómo se subsana eso? Por allá, por el 2002, en medio de la crisis, se crea una suerte de moneda virtual que se llama la unidad indexada. ¿Por qué digo que es una moneda virtual? Porque no existe un billete. Yo no puedo tener unidades indexadas en el bolsillo, pero pude abrir una cuenta en ciertos bancos en unidades indexadas. ¿Qué es la unidad indexada? Bueno, en aquel momento, en junio, creo que fue 1 o 2 de junio del 2002, valía $1 una unidad indexada. Y después, diariamente se fue modificando por concepto de inflación. O sea, fue subiendo todos los días. Hoy andan 3 con algo, 3,6, 3,7, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una moneda que no se ve afectada por la inflación. ¿Sí? Entonces, si eso me da más seguridad. Te da más seguridad desde el punto de vista de que no pierde valor tu dinero. Seguro que no lo pierde porque está siendo de alguna manera afectado por el aumento de precio. Lo que puedo comprar con 1.000 unidades indexadas hace 15 años es lo mismo que puedes comprar con 1.000 unidades indexadas hoy. Entonces no pierde el valor. Entonces, tendría hoy más pesos porque creció el valor de la unidad indexada, pero sin embargo no me rendirían para más que lo que me rendían cuando hice esa primera inversión. Exacto. Lo que te busca es no perder, no es una inversión, de nuevo, ¿no? Porque no tiene un riesgo asociado. Es como cuidar el empate. Es como cuidar el empate, exacto, vas a empate. Vos estás seguro que si vas por la unidad indexada no va a perder valor tu dinero. Pero igual no es muy común. Vos le preguntás a alguien, nadie tiene una cuenta en unidades indexadas. No, de hecho cuando empezó, por ejemplo, había una... claro, era un momento muy particular del sistema financiero, entonces había una desconfianza ante, no, esto es un invento nuevo, ojo cómo nos va a ir con esto, y entonces se la miraba con resquemor. Tal vez por eso no se popularizó. No sé. Estamos hablando de que hace 15 años que existe. Hoy los bancos, por ejemplo, cuando te dan un préstamo, usualmente te lo dan en unidades indexadas, además de otras monedas, porque puede ser mucho más controlable. Y de hecho, mucha de la gente cobra y tiene por consejo de salario ajustes bimensuales, trimensuales, semestrales o anuales por inflación. En realidad lo que está haciendo es ajustando en función del IPC, de la unidad. Igual de el todas índice formas, de precios al consumidor. Exacto. Igual de todas formas, la mayoría del uruguayo sigue teniendo en el ADN yo ahorro en dólares. Lo que decían los compañeros, yo guardo dólares, sumar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no sé, porque el dólar es el dólar, yo qué sé, no le va a pasar nada. Es la psicológica, yo le confío. Exacto, ¿no? Entonces yo hice el siguiente ejercicio para el cual traje una grafiquita que... Bien, vamos a poner la gráfica para verla. Que es lo siguiente. Ahí está, una rayita, una línea azul y una verde. Vamos a ver cuál es cuál. Imaginemos que, acá se van a morir todos, imaginemos que nosotros el 1 de junio del 2002 tenemos 1.000 pesos. Que es donde empieza la gráfica, 2002 y en 1.000. Teníamos 1.000 pesos. Entonces vamos a imaginar que tenemos 2.000 pesos. Con 1.000 pesos voy y compro dólares. A la cotización del día son 60 dólares. Y compro unidades indexadas. En ese momento son 1.000 unidades indexadas porque estaba a la par. Cada unidad indexada valía $1. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. La cotización del dólar se empieza a mover. ¿Sí? Empieza especulación, cosas que pasan, etc. ¿Qué pasa con el dólar? No es muy predecible. De hecho, si uno se fija, la mayoría de los economistas que hacen predicciones por lo general le erran porque no depende de ellos. Recordemos que el año pasado, por ejemplo, todos casi unánimemente habían dicho que el dólar iba a terminar en diciembre de 2016 en el entorno de los 35, 36 pesos y no llegó ni cerca, quedó abajo de 30. Estábamos abajo de 30 el día de hoy. Es muy difícil de predecir. Bueno, ¿qué pasó con el dólar? Aunque no lo crean, el dólar es la rayita verde que está ahí, ha oscilado bastante. Y la unidad indexada, lo que yo compré con la unidad indexada, es lo azul. ¿Qué quiero decir con esto? Para entender la gráfica, el día de hoy, si yo hubiera comprado unidades indexadas y dólares, tendría, si hubiera ido por el dólar, 1.700 pesos. O sea, si hoy voy con esos 60 dólares y los cambio, más o menos son 1.700 pesos. Si fuera con mis 1.000 unidades indexadas, hoy ¿cuánto tendría hoy? 3.629. ¿Y cómo me perdí esto? La unidad indexada duplicó el valor del dólar prácticamente. Ahora, no es que gané más plata con esto, qué inteligente que soy. Si fuiste por el dólar, perdiste plata.
Y claro, y si fuiste por una unidad indexada, lo que decíamos hoy, empataste. Tenés la misma capacidad de compra. La misma capacidad de compra, exactamente. Si fuiste por el lado de la unidad indexada, tenés la misma capacidad de compra. Si fuiste por el lado del dólar, en realidad especulaste, pensaste que el dólar iba a crecer más que la inflación. Y que eso a veces se da en periodos cortos de tiempo, pero en el largo plazo eso no ha pasado. ¿Sí? ¿Quiere decir esto que de acá en adelante tenemos que ahorrar en unidades indexadas? Todo unidad indexada. No lo sé, porque yo no sé qué va a pasar con el dólar el día de mañana, justamente. ¿Sí? Todo esto se basa en que si yo voy por ahorrar en dólar, lo que hago es especular, es suponer que puedo predecir qué va a pasar con el dólar y que en realidad va a crecer más que la inflación. Y en la verdad no tenemos herramientas para saberlo porque es futurología. Y cuando salen los economistas a predecir qué es lo que va a pasar, en realidad lo que están haciendo es intentar a partir de ciertos factores determinar, digamos, el futuro. Y es muy difícil porque muchas veces depende de factores externos. Entonces, ¿qué hago hoy? Hoy está cerrando el mes y me sobraron 1.000 pesos. ¿Qué harías tú? ¿Qué me recomendarías a mí que haga? Yo en lo personal voy por la unidad indexada. ¿Sí? Para mi ahorro, digamos, voy por el lado de la unidad indexada. Por el lado del dólar, si tengo que ahorrar para objetivos específicos que son en dólares, sí lo guardo en dólar, pero para el ahorro en sí, yo voy por el lado de la unidad indexada. Hay alguna otra herramienta más que ya charlaremos en su momento, que es relativamente nueva, tiene 2-3 años en el mercado, que es lo que se llama los fondos de inversión. ¿Sí? Los fondos de inversión en realidad son herramientas donde tenemos una tercera parte que invierte nuestro dinero para generar cierta rentabilidad y le logra ganar unos poquitos puntos a la inflación. O sea, es una inversión con muy poco riesgo, de alguna manera. Bien, también hay otras, tengo entendido, algo así como, creo que se llaman letras de cambio en pesos, que es otra forma de poner como un dinero a plazo fijo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos sí eso, es un plazo fijo, las letras de regulación monetaria. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general, los intermediarios financieros te piden un mínimo bastante grande para poder participar. No puedo meter 1.000 pesos. Tengo que tener más dinero y pasar por un intermediario. O sea que el fondo de inversión tiene una puerta de entrada bastante más amplia. El fondo de inversión lo que hacen es agarrar dinero de mucha gente y con el dinero de toda esa gente pueden comprar instrumentos que de repente vos solo no podrías comprar. Y además tienen un administrador en el medio que lo que se encarga es ir viendo para dónde moverse para intentar obtener la mayor rentabilidad posible. Perfecto, de ellos hablaremos más adelante. Semana que viene vas a explicar un poco cómo es ese tema de, por ejemplo, endeudarse para que Papá Noel se endeude para fin de año. Exactamente, vamos a hablar de fin de año, que estamos ahí, se nos viene. Ese momento en que todos lo empezamos a pensar. Porque lo empezamos a ver los chirimbolos en las vidrieras, así que vamos a charlar de cómo hacer para no fundirnos en esta Navidad.